Un saludo muy especial a todos los oyentes, los televidentes de Mesa de Medios. Carlos Chaparro, director de Sapiencia, está aquí una vez más para conversar con ustedes, para poner en común no solo lo que hemos hecho, que ya lo hemos ilustrado bastante, sino también lo que nosotros estamos proponiendo para transformar este país desde la educación. Y empiezo por decirles que reconozco que este es un tema que hay que manejar con bastante pedagogía y didáctica, pues porque no todo el mundo entiende el lenguaje de la educación y las normas y todo lo que constituye en sí la educación como un sector de la sociedad. Aunque todo el mundo sí sabe que la educación es lo más importante para las vidas de cada uno de ustedes. Todo el mundo sabe que la educación es fundamental para construir proyectos de vida. Por lo tanto, es un asunto de incumbencia general. En síntesis, nosotros lo que estamos ahora diciendo es, desde el año 2020, nosotros tenemos un sistema educativo que cuando uno lo analiza ni siquiera es un sistema, sino que es una composición que está formada por 3 subsistemas aislados. Y son aislados porque cuando alguien se forma, por ejemplo, en un curso técnico laboral, que se llama Educación para el Trabajo, ese técnico laboral que lo haga en el SENA o en otra institución, luego sus conocimientos, sus contenidos no son homologados si va, por ejemplo, a la educación superior. Y no tiene sentido. Si alguien está estudiando electricidad en un curso de educación para el trabajo, esa formación en electricidad debería servir de base para que luego pueda ser reconocido en un programa de tecnología. No para que se le reconozca de entrada como un tecnólogo, pero sí para que se le reconozca como unos estudios que ya tiene y por lo tanto no tenga que repetir lo que ya hizo y avance hacia aquello que no ha todavía estudiado. Bueno, nuestro sistema no funciona así. Es que cuando se forma en uno y va a empezar en el otro, tiene que arrancar de cero, lo cual es ineficiente, lo cual desestimula a la gente. Pero lo más importante es esto. Hoy en día hay una tremenda injusticia y una tremenda ineficiencia con respecto al talento de las personas. Yo quiero que reflexionemos todos acerca de, por ejemplo, un caso hipotético. Una persona que va a estudiar en una universidad, por ejemplo, ingeniería, y tiene que abandonar al 4.º semestre, o al 5.º, o al 3.º, por razones económicas, porque se enfermó, por cualquier razón. Esa persona, posteriormente, cuando vaya a buscar un empleo, él manifiesta haber cursado esos semestres en la universidad. Para el empresario, esa persona no tiene una certificación que pueda mostrar, porque las universidades no certifican los aprendizajes parciales que se van obteniendo. ¿Qué hacen las universidades? Pues solamente reconocen la terminación completa del programa. O sea, es una apuesta de o todo o nada. Y así no es la vida, y así no funciona el mundo, y así no funciona la educación en los países desarrollados del mundo. La educación funciona y el sentido hoy es a cada aprendizaje que yo tenga, a cada habilidad o destreza que yo desarrolle, alguien me lo tiene que reconocer. Y ese reconocimiento, que es una certificación, me servirá a mí para poder llevar al mundo laboral si lo necesito, para que me puedan ubicar en un perfil ocupacional. Y si yo hago otro nivel más, pues debe haber una certificación número 2. Y si yo voy acumulando certificaciones, debe llegar un momento en que alguien diga, tú ya alcanzaste un nivel formativo mucho más grande, entonces eres un tecnólogo, o si no, eres un profesional, y así de manera consecutiva las personas se vayan formando. Así no funciona nuestro país. En Colombia la educación funciona como eso que llaman un muro de escalada, que es un muro que ponen en los centros comerciales, hecho de material sintético, casi siempre drywall, y le ponen unos soportes de pasta para que los niños y las personas se vayan agarrando de ahí y logren trepar hasta arriba. Y los que se vayan cayendo en el transcurso del ascenso pierden el juego. Solamente ganan el juego los que llegan hasta el nivel superior. Así es la educación en Colombia. Inician un mundo de jóvenes a estudiar en la universidad y muchos de ellos terminan cayéndose de ese muro, terminan saliendo en diferentes etapas. ¿Y cómo se van? Con las manos vacías, es decir, perdieron el juego. Solamente los que logran llegar arriba
reciben ese premio que llaman un diploma o un título. Bien, eso es un sistema donde se reconoce solamente a unos pocos que lo logran y a los demás quedan totalmente carentes de oportunidades. Lo que necesitamos es algo que sea inverso, no como un muro, sino como una escalera, como una escalinata, donde yo llego y subo un nivel y me dan la certificación de que ya logré esa etapa. Y avanzo al siguiente y me dan la certificación y hasta dónde voy a subir en la escalera, hasta donde yo quiera, según mis necesidades o mis intereses o mis expectativas. En Corea del Sur, que estuve 17 días estudiando el sistema educativo, además de todos los textos que configuran el sistema de ellos, funciona como estoy diciendo, como una escalera, no como un muro de escalada. Y lo mismo en el Japón, y lo mismo en Finlandia, es decir, los países, y Alemania, y etcétera, los países que están hoy alcanzando niveles importantes de industrialización y desarrollo, funcionan con certificaciones que se van entregando a lo largo de toda la vida. Ya en los Estados Unidos empezaron el cambio, pero no fue ahora, hace más de 20 años, entregando microcertificaciones en las universidades, entregando algunas tan pequeñas que las llaman insignias digitales. El mundo de hoy es un mundo de reconocimientos a cada formación que uno alcance, y es un mundo en donde las personas deberían tener la oportunidad de llegar hasta donde lo consideren o lo puedan hacer, incluso que las personas puedan parar un tiempo la educación, su programa, ya tiene las certificaciones para poder trabajar, y si más adelante quiere continuar estudiando, que tenga la oportunidad. Es un mundo de educación permanente, es un mundo de educación para toda la vida, no para una etapa. En una carrera universitaria la gente se mete a estudiar como en un juego de el todo o nada. Lo logré, soy profesional; no lo logré, que soy un bachiller. Eso no tiene sentido. Por eso hoy en el país queremos nosotros aprovechar un debate. Cuando lo planteamos en el año 2020, lo hice por primera vez ante el grupo de universidades que denominamos aquí en Medellín el G8. Algunos fueron receptivos, otros quedaron como con cierta duda frente a ese planteamiento. Hoy ya todos son conscientes que ese cambio es necesario y lo están haciendo, todos, pero el sistema educativo no. O sea, las normas que están establecidas en el ministerio siguen ancladas al pasado, ancladas a normatividades y conceptos de hace más de 50 años. No tienen sentido. Y estamos en un debate de reforma educativa en el país. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que la reforma la están tomando de manera muy superficial, transformando unos artículos de una ley, cogiendo leyes y haciéndoles retoques. Así no se transforma nada. La transformación es integral, radical. Si vamos a hacer un cambio, tiene que ser un cambio en la estructura del sistema, que es el problema central. Y si nosotros modificamos el sistema, estaremos modificando el resto. ¿Cómo hacerlo? Pues el procedimiento ya está también suficientemente aprendido a lo largo de la historia. Cuando hay una ley que no responde a las condiciones de hoy, uno no intenta tumbarla y derogarla o modificarla, sino que uno crea una nueva ley que sea la del cambio. Y esa nueva ley va haciendo que la otra se vuelva obsoleta, y así se da el cambio, y es una transición. Bueno, así hicimos el cambio en el año 94 cuando se expidió la Ley General de Educación. Así debe ser el cambio ahora. Por lo tanto, el llamado es a todos y todas, primero que nos involucremos, porque concierne a todos, a cualquier persona, pero en segundo lugar, a que entendamos que si nosotros no integramos lo que se llama la educación continua, la educación para el trabajo y la educación superior en unas rutas consecutivas, no estaremos nosotros haciendo un cambio que represente para el país posibilidades de crecimiento. Aquí está en juego no solamente si yo puedo recibir títulos o certificaciones, está en juego en las posibilidades de tener talento con certificación para que pueda ir a transformar nuestra realidad social. Doctor, esas certificaciones de estudiantes que ya van en un nivel avanzado y no han podido graduarse, ¿se pueden hacer con universidades privadas, con públicas? ¿Cómo es eso para estos estudiantes que por dinero no han podido terminar una universidad por falta de recursos, que están por allá en el octavo, noveno semestre y que les falta un poquito, un escalón solo para terminar?
Pues lo que estamos proponiendo, lo que estamos diciendo, es que las certificaciones se deben hacer, no importa el escenario del cual se esté hablando en donde estudió la persona. Si estuvo en una institución de carácter público o si estuvo en una institución de carácter privado, en ambos casos la certificación debe darse. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando nosotros de quién ofrece el servicio. Estamos hablando del derecho de la persona a que ese aprendizaje le sea reconocido. Así de simple. Y porque la educación es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, por eso es un bien público. Y público no quiere decir que sea solamente de las públicas. Público es que le tenga la posibilidad cualquier persona de acceder y que se le garantice, indistintamente de si lo ofrece una institución pública o una privada. Ahora, ¿por qué llamamos nosotros a esto con la palabra postsecundaria? Porque cuando uno mira todos los indicadores en Colombia y en el mundo, hay un momento muy crítico, que es cuando los estudiantes están en la edad de 13 o 14 años. En Colombia, los 13 o 14 años son para las personas que están más o menos en grado noveno. Están terminando la secundaria. Y allí es donde se da la mayor deserción en el país. Y lo mismo en el mundo. Yo voy para Perú la próxima semana a hacer una conferencia al sistema educativo de Perú con las cifras del Perú. Y les voy a mostrar exactamente que ellos viven lo mismo de nosotros, porque esta es una realidad del mundo. Entonces, ¿qué pasa a los 14 años? Que nosotros todos nacemos con unos dispositivos que solamente se activan a determinada edad. Ningún niño nace, niño pues hombre, nace con bigote ni con barba. Pero hay una etapa en donde empiezan a desarrollarse estos caracteres sexuales secundarios. Y ninguna mujer nace menstruando o ningún hombre ovulando. Son cosas que ocurren en esa etapa. Es decir, cuando nosotros alcanzamos en un promedio entre los 12 años, los más precoces, y los 14 años, los más demorados, esos cambios empezamos a sufrir una especie de metamorfosis en donde dejamos de ser niños y pasamos a una etapa intermedia que llamamos la adolescencia. En esa etapa, las personas empezamos a establecer el primer dispositivo, que es el psicológico, empezamos a establecer algo que se llama el yo, es decir, la identidad personal. Por eso es que las personas de esa edad tienden a volverse, digo volverse entre comillas, rebeldes. Todo lo cuestionan, todo lo preguntan y a nada lo acatan por acatar. Yo soy yo, un momentico a ver, respéteme mis derechos, un momentico a ver que yo también decido, yo quiero tener mi cabello largo. En fin, es la fijación de la identidad y eso es muy importante. Lo que hemos hecho en muchos casos es oponernos a eso, tratando de obligarlos a que hagan lo que nosotros decimos. U otros también que no son convenientes, es decir, bueno, mijo, o bueno, mija, ¿usted quiere hacer esto? Hágale. No, la labor de los padres, la labor de los maestros es guiar esa etapa para que esa fijación de la identidad ocurra garantizando que la persona desarrolle su autonomía, pero al mismo tiempo sin que sea víctima o incurra en cosas indeseables, en cosas inadecuadas. En síntesis, a esa edad, que es al terminar la básica secundaria, se da una gran deserción de los estudiantes porque el sistema educativo se convierte en una especie de camisa de fuerza, en algo desagradable. Yo no quiero ir al colegio, a mí me fastidia ir al colegio, porque los profesores me caen mal, claro, es la confrontación. Si los profesores no saben actuar con el estudiante para respetar ese cambio que está teniendo, él se va a resistir y por eso se da el choque. La fórmula que todas las familias hacen es procurar que sus hijos vayan, no, tiene que ir, tiene que estudiar, es decir, forzarlos a que vivan algo que no están en el deseo de hacer. Si nosotros los acompañamos armónicamente, lograremos otra cosa. ¿Por qué hablamos de postsecundaria? Porque nosotros decimos, al llegar a ese grado de noveno, es necesario hacer un alto y ofrecerles rutas distintas a las personas, para que puedan ahí sí irse formando y desarrollando acorde con esa identidad que está estableciendo. Y entonces, eso significa que la formación la pueden elegir pasando directo a la universidad o la pueden hacer pasando por una vía de formaciones cortas que luego sumadas le permitan tener una homologación en una universidad.
Por eso llamamos postsecundaria, porque es toda la educación que se puede ofrecer después de que las personas han terminado el grado noveno, es decir, la básica secundaria.